de que se conocieran los aportes que realizó una empresa privada a la diputada Marta Isasi, volvió a la palestra el tema del financiamiento electoral. Para ahondar en este tema, las implicancias y detalles, estamos junto al presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delabo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en DF-TV. Gracias a usted, Sofía, por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que permite la actual normativa en materia de donaciones? Bueno, el tema surge a raíz del famoso caso Isasi, independientemente de la realidad de eso, porque ahora está pareciendo que más que aportes de campaña fueron algunas asesorías que habría otorgado la candidata, en su momento asesores de él, a esta empresa, por lo cual se le habría pagado. Por lo tanto, no estaríamos estrictamente ante un aporte para una campaña. Sin duda alguna, nuestra ley tiene algunas particularidades que hacen poco transparente, dado que existe este concepto de los aportes reservados. Existe el concepto de aportes anónimos, aportes reservados y aportes públicos, que dicen relación a la forma en que se hacen y a los montos. Para el caso de parlamentarias o presidenciales, el tope de los aportes reservados, que como su nombre lo dice, son reservados, no se sabe quién hace la donación, son de 800 UF y 1500 UF. Y esto es un monto alto, importante. Y nosotros creemos que en este sentido la ley de financiamiento de campaña fue un avance importante en su momento, precisamente producto de una crisis, el caso Mopgati, el acuerdo del entonces presidente Lago con el actual candidato Longueira. Pero hay que avanzar en este sentido, de transparentar, porque además el país desde entonces ha cambiado mucho y hoy día hay una mayor exigencia de transparencia. Gonzalo, además, ¿los candidatos se sabe que gastan más de lo que declaran? Absolutamente. Nosotros en Chile Transparente hemos hecho 2 estudios liderados por Eduardo Engel, por el equipo nuestro, pero liderados por él, y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, en las municipales del 2008, pero el gasto es muchísimo mayor. Y ahí en ese libro, las conclusiones que salen, vemos primero, las causas son mixtas. Por un lado, hay deficiencias en la ley del momento y forma en que se hacen los aportes. Los aportes pueden hacerse una vez un mes antes de iniciada la campaña, deben hacerse al CERVEL, desde ahí después son reembolsados, restituidos, pero todos sabemos que los candidatos requieren estos montos antes. Por lo tanto, hoy día se sabe y son ocupados por prácticamente todos los partidos y candidatos, se ocupan medios indirectos para financiar el costo inicial de la campaña, que se inicia meses antes. Entonces, y por otro lado, tenemos el problema del CERVEL, que no tiene la capacidad de fiscalizar. Además, estudiamos la forma en que se hacían las rendiciones y son meramente formales, no hay ninguna comprobación. Por lo tanto, aunque se han introducido algunas reformas, hoy día hay un consejo directivo, etcétera, pero al CERVEL hay que dotarlo de mayores recursos. Por lo tanto, aquí esto pasa por 2 lados. Uno, por una fiscalización efectiva del gasto electoral, que no se sobrepase, y por otro lado, por una forma de financiar las campañas que sea más acorde con la realidad, de modo de evitar estas áreas grises. ¿Y cuáles son las estrategias que hacen los candidatos en el fondo para no declarar todo lo que gastan? Bueno, ahí hay, primero porque, como le decía, la rendición es formal, entonces el tipo presenta los gastos que efectivamente declara, pero pueden haber muchísimos otros gastos, por supuesto pueden haber gastos que están bajo otro RUT. Acá nosotros lo que hemos propuesto es que exista por candidato y además por partido una cuenta única, donde está todo lo que entra y todo lo que sale, de modo tal que se pueda monitorear cuánto entró, cuánto salió. En Chile no podemos seguir con esto de, por un lado, una creencia, que puede ser verdadera o no, de que los candidatos de la centro-derecha pueden tener más recursos, los otros no, pero al final todos gastan más recursos. Y eso viene de algún lado, de los amigos, de las empresas, del gobierno, de alguna forma indirecta, como pasó en su momento. Lo que hay que hacer es que establecer de verdad un límite y por otro lado que se controle ese límite. Gonzalo, el año pasado ustedes propusieron un decálogo de buenas prácticas, ¿cierto?, en las elecciones municipales. Sí. Para este año, teniendo elecciones presidenciales, ¿qué van a hacer en Bueno, ahí alguna primicia, estamos haciendo un estudio del tema del financiamiento y de lo que debe ser una campaña transparente para todos los candidatos, que se basa en 2 pilares. Uno, yo me comprometo a cumplir con la ley.
Sabemos que es difícil. Cuando hicimos esa campaña en su momento, muy seriamente algunos candidatos me decían, Gonzalo, es que no podemos cumplir porque la ley y la forma en que está me hace que yo no pueda necesariamente cumplir. Pero bueno, vamos a exigir ese compromiso. Y por otro lado, vamos a proponer a los candidatos, fuera los 10 mandamientos, esto vamos a hacer un seminario el día 8 de julio, una vez que estén definidas todas las candidaturas, y vamos a sacar una especie de página internet del candidato transparente y una página del partido político transparente, en la cual les vamos a proponer, estos son los contenidos mínimos que debe tener un candidato para ser transparente en lo que es su campaña, desde el punto de vista, 1, el financiamiento, 2, el programa. Aquí estamos acostumbrados a que a lo mejor las campañas presidenciales tengan programa. Un candidato a cualquier cosa tiene que tener un programa, de modo tal que se le pueda después preguntar por ese programa y ver el grado de cumplimiento. Bueno, estamos trabajando en eso, estamos haciendo un estudio, estamos haciendo, como dicen ustedes, un benchmark, y esperamos, lo vamos a tener listo a fines de junio y en julio lo vamos a lanzar. En el tema de las donaciones, Gonzalo, ¿usted cree que sería óptimo terminar con la reserva? En eso, como Chile Transparente, en ese mismo libro y en otro hemos propuesto que es necesario introducir algunos cambios importantes a la ley de financiamiento, que van por lo siguiente, en términos muy generales. Uno es lo que hablamos un rato, reforzar el CERVEL, pero por otro lado creemos que hay que hacer un estudio de fondo de mantener o no esto de los aportes reservados. Como una medida mínima deberá reducirse los topes, el monto de esto. Y por otro lado creemos que deberá hacerse una reforma importante en pensar seriamente en ir bajando, disminuyendo, eliminando los aportes de las empresas, especialmente a aquellas empresas, vamos a llamar productivas, que están de una u otra forma afectados por las leyes, por los reglamentos, por las normas administrativas, y que se entregue un mayor poder de aporte a las personas individuales. Todos tenemos el derecho a aportar, pero que sean las personas las que decidan y puedan tener incluso un beneficio tributario, porque al final están financiando una actividad que tiene un carácter de público. También creemos que el Estado deberá, sobre todo con los partidos políticos, aumentar el financiamiento. El gobierno acaba de presentar quizá una de las reformas más importantes a los partidos políticos hace una semana, que no incluye financiamiento. Nosotros creemos que debe incluir financiamiento, pero obviamente ese financiamiento, como pasa con todos los financiamientos públicos, debe ser condicionado o revisado en el sentido de cumplimiento, por ejemplo, que los partidos de una vez por todas sean transparentes. Estamos viendo crisis en el partido A, el partido B, el partido C, por falta de transparencia, porque hay todo un manejo interno. Bueno, precisamente ese financiamiento debería estar unido a normas de transparencia. Ahora le pregunto, porque un grupo de parlamentarios, Hernán Larraín y Soledad Alvear particularmente, plantean que el gobierno incluya el financiamiento público también. Me parece, nosotros apoyamos esa iniciativa desde el punto de vista del concepto, pero por otro lado me parece que ese financiamiento deberá estar, como les decía, unido a unas normas de transparencia. Es decir, lo que yo no quiero es financiamiento para los partidos políticos que sigan exactamente con el grado de transparencia que hoy día tienen. Creemos que ese proyecto va en el lado correcto, pero los partidos, esto es, yo me leí con detalle el proyecto, esto es un cambio muy importante del manejo interno de los partidos políticos. Esto los partidos van a tener que comprometerse. Ahora, yo creo que es una gran oportunidad para los hoy día parlamentarios, para los candidatos futuros y para los partidos políticos de volver a validarse con la ciudadanía, porque la ciudadanía vuelva a creer en ellos, porque son necesarios, son importantes. ¿Y usted cree que sería óptimo tener un sistema similar al que hay en Estados Unidos, por ejemplo? Tiene como todo, sus pros y sus contras, pero sí lo que nos parece interesante en el sistema americano es que los aportes son individuales. No hay un tercero que decide por usted y por mí a qué se aporta, o si se aporta a todos los partidos, a todos los candidatos, es uno el que decide, y además tiene derecho a deducir tributariamente parte de su aporte. Por otro lado, hay un control muy fuerte a los gastos. Pero más que los gastos, hay un control muy fuerte. Usted ha visto que sale el candidato tanto, ha reunido y hizo una comida y reunió, no sé. Todo eso es público. Y además hay una especie de competencia. El Romney va más adelante. Bueno, eso aquí en Chile no. Salvo el candidato, creo que Velasco. El resto no hay. Y no puede ser ilimitado, porque eso también confunde a la ciudadanía y cuestiona el actuar. Yo no, de verdad, en Chile no creo por ningún motivo que los parlamentarios sean comprados. Pero sin duda, esta falta de transparencia cuando salen estos temas
se prestan para dudas, para cuestionamiento. De modo tal que, por ejemplo, la ley del lobby que esperamos que salga luego, ¿qué es lo que apunta? Puede no ser la mejor ley del lobby, pero lo que apunta es a que todos sepamos cuál es su agenda, con quién se reúne. De modo tal que el día de mañana no es un problema que un parlamentario que tenga que votar una ley se reúna con los que están a favor, en contra o indiferentes. El problema no es reunirse, el problema es que se sepa. Claro, o sea, así como ya a modo de resumen, lo que ustedes proponen para transparentar sería mayor fiscalización. Por un lado, creemos que el CERVEL como está es inoperante. Por lo tanto, tiene que haber una mayor fiscalización. Segundo, si es que se mantienen este concepto de los aportes reservados, debiera disminuir el monto. Y finalmente, creemos que sería importante un cambio más de fondo que lleve a un aporte parcial estatal del gobierno y por otro lado, que las personas, los individuos, sean los que aporten. Pensemos que hoy día además, pero esto es un desafío no menor, porque los partidos políticos, los candidatos están viendo en forma importante una reducción a sus fondos. La caída en los votos significa menos devolución, porque acuérdense que ustedes le devuelven en base a los votos que obtiene. Parte del financiamiento es así. Si menos gente vota, es menos plata. Y teniendo en consideración la abstención que hubo en las... A eso voy. No, había una caída importante. Entonces, bueno, pero al final hay que financiar las campañas. O sea, aquí la gente, y con todo respeto, pide, pero las cosas hay que financiarlas y sacar la plata de algún lado. Entonces, si no tenemos sistemas de aporte, si limitamos completamente la posibilidad de que privados, personas, individuos aporten a las campañas, al final, como hemos señalado varias veces, se tiende a buscar el financiamiento de forma oscura. Ya, oscura de verdad, irregular, y eso sí que es mucho peor. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema regulado que permita, pero que sea transparente, que se sepa, con montos reservados puede mantenerse, pero creemos que deben ser inferiores. Y en lo posible, y esto ya es una reforma mayor, que sean ojalá las personas, los individuos, porque son ellos los que votan. Si las empresas no son ciudadanos, no votan. Claro. Sí, son afectados por la ley y por eso se forma esta área gris. Entonces creemos que lo mejor sería que las personas sean las que aporten. Por último, Gonzalo, ¿usted cree que estos proyectos que están en tramitación en el Congreso se podrían aprobar, teniendo en consideración que es un año de elecciones? Bueno, sin duda el caso Isasi, por la importancia que ha tenido, aunque insisto, al parecer estamos frente no a un aporte, sino que a un financiamiento que se hizo por unos estudios, en fin, hay que ver lo que se resulta de la investigación, pero quizás estos temas pueden, acelerar, no terminé la idea, acelerar la tramitación. ¿Y esto por qué? Porque a los candidatos y a los partidos cada vez más, independientemente de lo que diga la ley, la ciudadanía les va a ir pidiendo. Si tenemos que adelantarnos, creo que lo que ha pasado en algunos temas, hablábamos hace un rato fuera de cámara, el tema de los bancos, la ISAPRE y otros, hay que adelantarse a las exigencias que vienen. Hay que estar preparados y adelantarse, tener una estrategia. Y creo que acá es lo mismo, los partidos más allá lo que tienen que adelantarse, porque esto ya pasó a ser una exigencia. Y de lo contrario, se siembra el manto de la duda. Y eso es malo. Eso oscurece, opaca, dificulta la política, la buena política. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Sofía. Lo esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.